Piensa por un instante en lo que realmente cambia la posición de un país en el mundo. No es solo el tamaño de su ejército, ni el discurso de sus líderes, ni la fuerza simbólica de su bandera. Lo que cambia el juego, de verdad, es la capacidad de construir. Es la capacidad de conectar regiones, acelerar flujos, acortar distancias y transformar la geografía en poder. Y es exactamente eso lo que está sucediendo ahora, ante los ojos del planeta, con un proyecto que mucha gente aún insiste en tratar como si fuera apenas una obra de transporte. Pero no lo es. Lo que se está erigiendo en Asia es mucho más grande que un simple ferrocarril. Es la materialización de una ambición nacional. Es la prueba concreta de que la infraestructura, cuando se piensa a escala histórica, deja de ser hormigón y acero para convertirse en estrategia. Estamos hablando de una inversión de 18,000 millones de dólares, de una línea de 508 kilómetros, de trenes diseñados para alcanzar los 320 kilómetros por hora, de un corredor capaz de reducir un viaje de aproximadamente 7 horas a menos de 2. Solo este dato ya sería suficiente para llamar la atención. Pero la verdadera dimensión de este proyecto no está solo en la velocidad. Está en lo que esa velocidad hace con la economía, con la logística, con el turismo, con la productividad y por encima de todo, con la percepción de poder. Porque cuando un país logra comprimir el tiempo y el espacio a esta escala, no solo está facilitando el desplazamiento de pasajeros, está alterando la lógica de funcionamiento de regiones enteras. Y tal vez este sea el punto más importante de todos. Mucha gente todavía mira las grandes obras como si fueran simples mejoras de movilidad, como si fueran comodidades modernas, lujos tecnológicos o escaparates políticos. Pero, en la práctica, lo que hace un ferrocarril de alta velocidad es reorganizar el tablero. Redefine dónde vale la pena invertir, dónde vale la pena producir, dónde vale la pena vivir, dónde vale la pena abrir empresas, hoteles, centros logísticos, polos industriales y corredores de innovación. Una línea de estas características no solo corta el territorio, lo rediseña. En el caso de este proyecto, el simbolismo es aún mayor, porque marca la entrada definitiva de la India en el universo de los trenes bala, un espacio que durante décadas estuvo asociado a unos pocos centros de excelencia en el mundo, especialmente Japón, China y partes de Europa. Para un país con más de 1.400 millones de habitantes, con cuellos de botella históricos en movilidad y con el desafío permanente de integrar el crecimiento poblacional, la urbanización y el desarrollo productivo, esta obra representa un salto de era. Es como si la India dijera, de forma silenciosa pero contundente, que no pretende limitarse a acompañar el siglo XXI, pretende influir en él. Y este detalle lo cambia todo, porque la obra no surge de forma aislada, viene acompañada de transferencia tecnológica, cooperación internacional, ingeniería de alta precisión, nuevos estándares constructivos, formación de mano de obra especializada y un efecto dominó sobre la industria local. Estamos hablando de sistemas automáticos de control, rieles con precisión milimétrica, estaciones integradas al transporte urbano, eficiencia energética y un modelo que coloca al transporte ferroviario de alta capacidad como pieza clave de un país que quiere crecer sin quedar eternamente rehén de carreteras saturadas y aeropuertos bajo presión. Pero hay una capa aún más profunda en esta historia. Esta línea no fue concebida para ser apenas un caso aislado de modernización. Es vista como el primer paso de algo mucho mayor, la construcción de una futura red nacional de alta velocidad. Y es aquí donde la narrativa cambia de escala. Porque cuando dejas de hablar de una línea específica y pasas a hablar de una red, el debate deja de ser local y pasa a ser geopolítico.
Ya no se trata solo de unir dos puntos en el mapa. Se trata de conectar polos económicos, centros industriales, regiones turísticas, megaciudades y corredores productivos de una de las mayores economías del planeta. Se trata de crear una nueva columna vertebral para el crecimiento. Y cuando un país comienza a erigir la columna vertebral de su propio futuro, el mundo presta atención. Algunos observan con admiración, otros con preocupación, porque la infraestructura no es neutral. La infraestructura desplaza capital. La infraestructura cambia las cadenas de valor. La infraestructura fortalece alianzas, altera rutas, atrae tecnología y crea independencia operativa. En otras palabras, la infraestructura genera soberanía, y la soberanía tecnológica, logística e industrial es exactamente el tipo de activo que más pesa en un mundo cada vez más marcado por la competencia estratégica. Este ferrocarril también lleva consigo otro mensaje poderoso. Muestra que, incluso después de retrasos, disputas políticas, revisiones de presupuesto, obstáculos regulatorios y los efectos de la pandemia, los proyectos de esta magnitud pueden sobrevivir y avanzar cuando son tratados como una prioridad de Estado. Desde el inicio de las obras, el recorrido no ha sido sencillo. Hubo cuestionamientos, reevaluaciones y dificultades de ejecución, pero los viaductos continuaron subiendo. Los túneles continuaron siendo excavados y la estructura siguió tomando forma. Esto importa porque revela persistencia. Y la persistencia en proyectos de infraestructura suele ser una de las señales más claras de una visión a largo plazo. A lo largo del corredor, los impactos ya comienzan a percibirse incluso antes de la operación plena. Hay una revalorización inmobiliaria, un aumento del interés empresarial, un fortalecimiento de los centros urbanos secundarios y la expectativa de nuevos polos hoteleros, comerciales y logísticos. Esto sucede porque los grandes proyectos alteran anticipadamente las decisiones del mercado. Los inversores no esperan a la inauguración para moverse. Intentan posicionarse antes de que la transformación se consolide. Y cuando esto ocurre en un país del tamaño de la India, el efecto no es marginal, es masivo. Además del impacto interno, también existe el componente internacional. La asociación tecnológica con Japón no es un detalle decorativo. Representa un alineamiento estratégico entre dos potencias asiáticas con intereses relevantes en tecnología, industria, seguridad económica y presencia regional. En un momento en que Asia concentra una parte cada vez mayor de la producción, de la innovación y de la disputa por la influencia global, proyectos como este adquieren un valor simbólico y práctico al mismo tiempo. Muestran quién logra cooperar, quién logra financiar, quién logra construir y quién logra transformar una visión en una obra concreta. Mientras tanto, el escenario mundial refuerza aún más la relevancia de este ferrocarril. China ya ha construido una red gigantesca de alta velocidad y ha transformado esa capacidad en un símbolo de eficiencia nacional y proyección estratégica. Japón opera su sistema de trenes bala desde hace décadas y ha consolidado una reputación de seguridad, precisión y excelencia tecnológica. Europa ha expandido corredores transfronterizos para integrar mercados y acortar distancias entre economías avanzadas. En este contexto, la India no podía permanecer eternamente como espectadora. El avance de este proyecto demuestra que ha decidido entrar en el juego de forma explícita. Y tal vez sea exactamente eso lo que hace que esta obra sea tan significativa. Porque, en el fondo, no habla solo de transporte. Habla de tiempo histórico. Habla de un país que se niega a aceptar que su tamaño poblacional y económico siga limitado por estructuras del pasado. Habla de un proyecto que convierte la movilidad en productividad, la productividad en competitividad y la competitividad en influencia. Habla de una Asia que no está esperando autorización para liderar.
Está construyendo los instrumentos de ese liderazgo con sus propias manos. Al final de cuentas, cuando un tren de 320 kilómetros por hora comienza a cortar un corredor de 508 kilómetros en una de las regiones más estratégicas del planeta, no es solo un viaje lo que se hace más corto. Es el intervalo entre la intención y el poder lo que disminuye. Es la distancia entre la ambición y la capacidad lo que se encoge. Es el mapa económico el que comienza a ser rediseñado por líneas de acero, hormigón y decisión política. Y es por eso que este ferrocarril merece ser observado con mucha más seriedad de lo que normalmente aparece en los titulares. Porque lo que está en juego no es solo movilidad, es influencia, es escala, es integración, es soberanía. Es la transformación de la infraestructura en un lenguaje de poder. Y cuando un país aprende a hablar este lenguaje a un alto nivel, el resto del mundo está obligado a escuchar. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Es esto solo un gran proyecto ferroviario o ya es el inicio de una nueva disputa por el poder y el protagonismo en Asia? Comenta aquí abajo, porque esta conversación apenas comienza. Y si te gusta entender los bastidores de las grandes transformaciones del mundo, suscríbete al canal, porque el próximo movimiento puede ser aún mayor que este.